Dios les bendiga. Abran la Biblia, capítulo 13, del libro de los Hebreos, versículo 7 en adelante. Y vamos a tratar de un tema que es, bueno, diría yo, un poco difícil, ¿verdad? Por tratarse de los pastores especialmente, ¿verdad? A veces son temas sensibles y que pues tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos desarrollando. Vamos a todos a tener un buen orden, ayúdenos con el orden, con sus hijos, y que podamos nosotros disfrutar de la palabra de Dios en esta tarde. Dice el versículo 7 del capítulo 13 del libro de los Hebreos: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imiten o imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Versículo 9: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar del cual tienen facultad de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y vamos a leer el versículo 17 porque está hablando básicamente del mismo tema, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es inútil. Vamos a tratar de este asunto que creo es muy importante y que podamos nosotros quizás tener una idea un poquito más cercana o más profunda acerca de lo que es el trabajo de un pastor. Hay quienes dicen: no, pues los pastores no hacen nada. Ojalá que así fuera y que entendiera lo que significa tener una responsabilidad tan gloriosa y tan importante. El día que sea pastor me lo repito otra vez, a ver si es cierto. Pero si no sabe lo que es eso, pues mejor no diga nada. ¿Qué es? Quiero comenzar diciéndoles esto. ¿Qué es lo que nosotros sentimos o qué emociones llenan nuestros corazones o nuestras mentes cuando oímos que un siervo de Dios o que un pastor es maltratado o que quizás es calumniado, o cuando de alguna manera su personalidad y su reputación, ya sea de una forma directa o de una forma indirecta, sea esta reputación minada y que se está, hablando mal o se le está acusando de algo o se le está señalando por cualquier razón, por la razón que sea. Cuando Dios creó al hombre en el principio, Dios le dio a Adán la facultad y le dio también la autoridad y las habilidades y la sabiduría para que Adán cuidara de todos los animales que estaban en el jardín del Edén. Incluso hasta Dios le permitió que les pusiera nombres. Y
Yo me imagino que la tarea de Adán, ¿verdad? Antes del pecado, pues era, yo creo que maravillosa. Pero yo pienso que si alguien maltratara a alguno de los animales, yo me imagino que a Adán no le iba a gustar o no iba a estar de acuerdo. Si Adán, habiendo tenido esa responsabilidad, fuera capaz de defender a un animal, ustedes serían capaces de defender cuando se acusa injustamente a alguien, y especialmente a un pastor. Es una reflexión que solamente que ustedes pongan en sus mentes. ¿Puede una persona que conoce a Cristo, que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de lo que es servir a Dios, criticar a algún siervo de Dios? Es posible, sí es posible que en algunas iglesias hagan estas cosas. Desafortunadamente, quiero decirle que sí es posible. Y ocurre también a diario, no crea que no es algo común. Y la razón es porque vivimos en una época donde Satanás ha multiplicado los ataques de una forma realmente impresionante contra los siervos de Dios. No solo los ataques vienen del mundo, o sea, de la gente que se mofa del cristianismo, de los pastores, y se burlan y hacen hasta series de televisión o películas burlándose de los pastores, de los predicadores, de Cristo, de la iglesia, del cristianismo, porque esos ataques es normal que vengan de afuera hacia adentro, porque así está el mundo. Usted le habla, yo no sé si a usted le ha tocado, pero usted cuando trata de hablar con una persona del evangelio, lo primero que le dicen: yo estoy harto de los pastores, todos son iguales. Yo sé que en muchas ocasiones ustedes han escuchado eso. Entonces, ¿en dónde estaba el enfoque de la persona cuando probablemente se congregó? En el hombre. O sea, no pasó su mirada del hombre, no pasó más allá, no traspasó ni siquiera. O sea, yo creo que nunca fue salvo cuando una persona piensa así. O sea que un cristiano está capacitado y preparado para no desalentarse, para no tirar la toalla, para no volverse atrás, pase lo que pase, sea engañado o no sea engañado, sea burlado o de alguna forma o decepcionado de alguna manera. No debe un cristiano que realmente ha sido salvo de detenerse, porque no tiene puesta su mirada en el hombre. Cuando el hombre pone la mirada en el hombre, se decepciona, y si ustedes ponen la mirada en mí, se van a decepcionar. Por eso es importante que ustedes pongan su mirada en Cristo. Él nunca les va a fallar. Gloria a Dios. Es normal, decía, que este tipo de ataques vengan de afuera hacia adentro, pero los más grandes ataques, los más fuertes ataques contra los siervos de Dios actualmente vienen de adentro, o sea, de las mismas filas del cristianismo. Y este tipo de agresores tratan de causar o de infundir falta de respeto a Cristo, a su iglesia, a sus siervos, principalmente en los medios de comunicación. Hay personas que hasta buscan la forma de publicar y de que mucha gente se dé cuenta del error que quizás cometió algún pastor. Hay una hija que se hizo muy famosa de un pastor por ahí que se la lleva, habla y habla. Digo, ¿qué se gana? Está hablando en contra de su propio padre. Ojalá que tenga cuidado y refrene su lengua, porque puede ser demasiado tarde. Los ministros de Dios son
insultados, despreciados, tomados aún a veces por las mismas ovejas, con una falta total y absoluta de respeto por ellos. Y esto es algo muy importante, muy grave, que puede estar sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Quiero que ustedes vayan a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 conmigo, para tratar de comprender y ustedes puedan tener una idea más profunda, más cercana acerca de lo que es el trabajo de un pastorado. Dice 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, o sea, los que son de buen testimonio, un ministerio que tiene buen testimonio, los ministros que tienen buen testimonio, que trabajan dentro de una iglesia, dice que sean tenidos por dignos de doble o doblada honra. Imagínense, doblada honra o de doble honra, mayormente aquellos que se dedican, que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Doble honra. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Dios, y vea usted, dice que el obrero es digno de su jornal, de su salario, del trabajo que está desempeñando. La palabra anciano no significa necesariamente una persona anciana o una persona de grande edad, no necesariamente. Y hay dos palabras en la Biblia que se usa para la palabra ancianos, y la palabra que se usa aquí es la palabra griega presbúteros, que significa líder o supervisor, y también se tradujo como pastor. ¿Me está escuchando bien? Entonces, cuando se usa la palabra anciano, habla de líderes que están gobernando una iglesia y no de viejitos que entran en bordón a la iglesia, cayéndose. Entonces, la palabra anciano, aparte de eso, significa experto, o sea, capaz. Por eso, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo, dándole este consejo a Timoteo, es los ancianos, los líderes, los que trabajan, los que gobiernan en la iglesia, los que son aquellos que se preparan en trabajar para que la palabra de Dios dentro de su pueblo o dentro de una iglesia, dentro de una congregación, no falte. Por eso yo siempre les digo a los hermanos que trabajan conmigo que tienen que ser hombres que sean dignos de que las ovejas los imiten. Pero si no existe esa capacidad, muy difícilmente ustedes van a recibir esa honra de la iglesia. Y se los digo con todo mi corazón. Tienen que crecer y madurar para que la iglesia los ame y los respete y tengan doble honra con ustedes. Esto es en serio, esto no es un juego. Gloria a Dios. Entonces está diciendo Pablo a Timoteo que la iglesia debe honrar a los líderes espirituales, de estimarlos, de respetarlos, de reconocerlos, que sean dignos de doble honor por el trabajo que están desempeñando dentro del plan de redención, dentro del plan de la obra de Dios. Y el pastor es la persona que trabaja arduamente, que ama a las ovejas, que ora con ellas, ora por ellas, les tiene paciencia, les dirige, les orienta. En otras palabras, los pastorea. Y eso es algo que nosotros, creo que cuando tenemos esta percepción espiritual, lo hacemos con todo nuestro corazón y aprendemos verdaderamente a amar lo que hacemos. Por eso es que existe esa dedicación, ese trabajo, esa forma de poder hacer que la palabra de Dios esté realmente siendo administrada
para el crecimiento espiritual, más que ninguna otra cosa. Entonces el pastor es el orientador, el que los pastorea, los dirige, les tiene paciencia. Ojalá que yo les haya tenido paciencia a ustedes hasta ahorita. Hay de todo en la viña del Señor. Hay todo tipo de personas, hay todo tipo de caracteres, hay todo tipo de pensamientos. Y lidiar con todas esas cosas no es fácil. Y no solamente hay de todo dentro de lo que es la viña del Señor, sino que también lo hay en todo tipo de iglesias. Es como quien dice, el otro día, a lo mejor puede decir el otro día, escuché que se cayó un avión. Yo ya no me vuelvo a subir en un avión porque se cayó aquel avión. Y uno oye decir, este pastor me hizo esto, el otro me hizo aquello, y luego viene la expresión, todos son iguales, todos son una bola de hipócritas. ¿Qué está diciendo? Que porque ve que se cayó un avión, cree que ya el en el que se va a subir se va a volver a caer. Y siempre existe ese tipo de desconfianza dentro de la iglesia. Mientras tú no cambies esa forma de pensar, ese tipo de actitudes, entonces estás diciendo, yo no me subo al avión porque tengo miedo que se vaya a caer. Y esto es algo que necesitamos nosotros comprender para poder darnos cuenta de la importancia que tiene que tú estés afianzado de Jesús, que tú estés afianzado de Cristo, que tu fe, tu esperanza y tus convicciones estén fundados en la palabra de Dios. Entonces, este tipo de expresión, todos son una bola de hipócritas, es cuando nosotros generalizamos para expresar un juicio por algo que ha sucedido. Estamos hablando, quiero decirle, cuando generalizamos, como el que habla diciendo que porque se cayó un avión ya no se suben a los aviones, ¿sabe qué? Está hablando ridículamente. Demuestra su falta de fe, su falta de confianza, su falta, óigame bien, de visión en las promesas eternas que Cristo nos hizo. Es un ridículo el que habla así. ¿Sabe por qué? Porque esa no es la realidad. Que hayas tenido una mala experiencia no quiere decir que sea real lo que estás diciendo. El hecho de que haya habido líderes que han abusado de su autoridad, que hayan abusado de las ovejas, que hayan de alguna forma decepcionado a una iglesia, no implica que no haya siervos verdaderamente delante de Dios y que estén realmente haciéndolo por amor y no porque están esperando beneficiarse de las ovejas. El hecho de que haya iglesias donde maltratan a los pastores no quiere decir que todas las iglesias los maltratan tampoco. Hay iglesias donde hablan bien de sus pastores, donde oran por ellos, donde los protegen, donde los cuidan. Hay de todo, no hay que generalizar. El pastor, de acuerdo a este versículo que hemos leído, debe de ser tenido de doble honra, de doble honor, porque estos se convierten en maestros, en consejeros de la iglesia. De alguna forma trabajamos para que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Yo no le voy a decir el precio que se paga para eso, pero usted debe de tener una idea. Por ejemplo, vemos, si ustedes van conmigo al libro de los Hechos, algo muy interesante que sucedió. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, notamos aquí el primer conflicto que sucedió dentro de la iglesia en el comienzo, cuando los apóstoles comenzaron a predicar la palabra de Dios. O sea, en esta porción vemos el primer conflicto. Dice que en aquellos días, cuando comenzó a crecer en gran número
la iglesia, los discípulos de Cristo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12, los apóstoles, convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y que comencemos a hacer el trabajo que puede hacer otro. Vean ustedes cómo la Biblia nos enseña aquí. Y por eso es que es importante que aquí, en este primer conflicto, notamos que los apóstoles comenzaron a darse cuenta que existe dentro de la iglesia mucha ayuda para que pueda la iglesia de Cristo verdaderamente llevar un ritmo en el que pueda crecer y desarrollarse. Y lo hicieron de esta manera: buscad pues a 7 hermanos varones de entre vosotros de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos para que hagan esta obra. O sea que aún en lo que haces, en lo que tú te desarrollas, lo haces lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo te da a ti la seguridad, la capacidad, el entendimiento, que no le estás haciendo para demostrar que trabajas ni para que seas reconocido, sino que lo haces porque es parte del plan y de la obra de redención en esta tierra. Aquí vemos que cuando ellos pensaron hacer esto, la intención y la razón la vemos clara en el versículo 4. Y nosotros, los que fuimos llamados a la predicación, al ministerio, vamos a enfocarnos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Pero, óigame, a veces dice: bueno, el hermano, el pastor ni siquiera, ni una mesa limpia. Pues, ¿qué se cree? Hay personas que tienen ese tipo de pensamientos, pero no entiende el trabajo de lo que es el ministerio de la palabra de Dios. Para nosotros poder entender esto, notamos que 2 cosas importantes en las que ellos dijeron que se iban a enfocar los apóstoles. Número 1, persistiremos en la oración. Y número 2, en el ministerio de la palabra. Líderes, nuestra principal responsabilidad, nuestro deber y lo más importante y lo prioritario en nuestra vida es vivir en la palabra y en la oración. Y esto va para los líderes. Si son negligentes para orar, Dios no los va a bendecir. Si no leen la palabra de Dios, ¿qué van a enseñar? Si llegan con las alas arrastrando a la iglesia, entonces ¿qué están enseñando? No están dando el ejemplo que se necesita. ¿Y qué pasa? Que Dios no nos da desarrollo, no nos da crecimiento. Necesitamos entender la posición que tenemos. Necesitamos entender a qué nos llamó Dios, para que podamos entender esto. Los apóstoles aquí comenzaron a enfrentar un problema, y fue ahí con los griegos, porque allá con los griegos dicen que nadie les da de comer. O sea, nos tienen acá apartados, nadie nos lleva comida. Solamente están nomás llevándole a sus amigos, a sus cuates, a sus personas, a las personas más cercanas. Entonces, no puede el pastor dirigir, recoger la ofrenda, cuidar el orden, limpiar las mesas, barrer, trapear la iglesia. No se puede. Se necesita que todos participen en la obra de Dios. Y nuestro deber como líderes es estudiar la palabra de Dios y vivir en comunión con Dios. ¿Me escucharon? ¿O no hay líderes aquí que predican la palabra de Dios? No se oyen. Bueno, no vinieron a ver. Primera de Timoteo, vean ustedes, capítulo 4, versículo 6. Si esto propusieres a los hermanos, o sea, si tú estás
en el versículo 5, porque la palabra de Dios y la oración es como es santificado el que hace la obra de Dios. Vean ustedes cómo comienza diciendo esto. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Pero, y lo fíjese bien, si esto ustedes como líderes lo proponen en sus corazones, serás un buen ministro de Jesucristo, criado en la palabra de fe y en la buena doctrina, la cual has alcanzado. ¿Qué pasó? Necesitamos desarrollar eso. Mas las fábulas profanas y de viejas, desecha y ejercítate en la piedad. O sea que la alimentación continua con las verdades de la palabra de Dios es muy esencial, es necesario, es de vital importancia para la salud espiritual de los cristianos. De vital necesidad, de vital importancia. Muy, muy importante. Pero de esta manera especial, óigame bien, es para líderes espirituales como Timoteo. Está diciéndole perfectamente qué es lo que necesita para convertirte en un líder que Dios va a utilizar para su gloria y para su honra. Y le dice: solamente mediante la lectura, el estudio, la meditación, el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios, puede un pastor cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. Y le dice a Timoteo: tú que desde muy pequeño, desde tu niñez, has sabido las Escrituras. Creo que tienes todas esas habilidades, todas esas capacidades para poder hacerlo. Y allí enseguidita, en el capítulo 5, versículo 17, capítulo 3, versículo 17 de Timoteo, vean ustedes exactamente lo que le dice Cristo a Timoteo, del versículo 16 al 17. Aquí precisamente es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y es precisamente el enfoque de todos los hijos de Dios, de los que son llamados a ministrar la palabra de Dios. Desde tu niñez, desde que tu abuela y tu madre te enseñaron la palabra de Dios, fíjese bien lo que le está diciendo a Timoteo, porque te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo: toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil. Vean ustedes, ¿para qué es útil? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Cómo viene esto? Con la palabra de Dios. Es lo único que alimenta el espíritu y las habilidades y las capacidades espirituales. Y entonces el apóstol Pablo urge a Timoteo a continuar con esa práctica sin desmayar. Y luego, en el versículo anterior que leíamos, le dice: desecha las fábulas profanas y viejas. ¿Se recuerdan? O sea, además de su compromiso firme, seguro, con la palabra de Dios, los creyentes también deben evitar las enseñanzas falsas. Pablo denunció esa clase de error como algo profano o mundano, que es lo opuesto a lo santo, a lo que es de Dios. La palabra fábulas es la palabra mutos,
M-U-T-H-O-S, de la cual se deriva la palabra mitos. Vean ustedes la importancia de esto. Se refiere a algo que solo conviene a viejas, o sea, esta palabra viejas no se refiere a las mujeres. Es un epíteto que los griegos utilizaban para denotar a personas sin educación, sin sofisticación filosófica. ¿Ahora entienden lo que significa eso? Se lo voy a repetir. La palabra viejas es, óiganme bien, un epíteto común que los griegos utilizaban para denotar a personas sin educación, sin sofisticación y sin filosofía. Porque los griegos eran los filósofos más importantes de esa época. Y luego les dice, ejercítate en la piedad. Piedad se refiere a toda actitud y respuesta educada hacia Dios. Vean ustedes la diferencia que existe. Te diriges a Dios con respeto, con una actitud de educación, con una actitud, óigame bien, de humillación, con una actitud de humillación y de reconocimiento. Amen. Es interesante lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. O sea, la piedad es el requisito previo de cuyo cumplimiento dependen todos los ministerios eficaces, incluyendo el pastorado. Cualquier ministerio que tú estés desarrollando, o sea, vean ustedes, ejercítate. Esto alude a un término atlético, que es el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. A diario. Un atleta no puede dejar de hacer ejercicios. Un atleta no puede dejar de ejercitarse. Si deja de ejercitarse, inmediatamente pierde la práctica, inmediatamente pierde el enfoque y es muy probable que sea una persona que no llegue a la meta o que sea derrotado o sea descalificado, como dijo el apóstol Pablo. Escúchenme bien, la disciplina espiritual a diario es el sendero que conduce a una vida piadosa. Por eso aquí la importancia que tiene de que ustedes entiendan lo que significa todo esto para que el pueblo de Dios sea instruido debidamente, para que su espíritu, su ánimo, su deseo de servir nunca mengue en su vida cristiana. En el 1 Corintios capítulo 9, vayan ustedes conmigo y vamos a leer del versículo 24 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio? Y Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ejercítate. Si quieres que Dios te bendiga como predicador, como cantante, como lo que tú estés desarrollando, ejercítate. Corre de tal manera que lo puedas obtener. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, una corona de flores, les daban en ese tiempo. No es como ahora, que ahora monedas de oro. Una corona corruptible, mas nosotros estamos buscando alcanzar una corona incorruptible. Así que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de manera que peleo no como quien hiere al aire, como el boxeador cuando está haciendo sombra, ¿verdad? No tiene un enemigo enfrente, pero se imagina que tiene a alguien enfrente.
A eso se refiere el apóstol Pablo. No como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Lo que Pablo está diciendo, que los griegos disfrutaban dos eventos deportivos de grandes proporciones. Eran, número uno, ya saben ustedes, ¿verdad?, los Juegos Olímpicos y los Juegos Istmicos. Y como estos se llevaban a cabo en Corinto, los creyentes estaban muy familiarizados con lo que Pablo estaba diciendo. O sea, estaban muy familiarizados con esta analogía de correr para ganar. Y les dice, el que quiere ganar, el que quiere alcanzar la meta, el que quiere la corona, se abstiene. O sea, esto significa dominio propio. Y para poder alcanzar la meta, el dominio propio es crucial para poder ganar la victoria. Es de vital importancia, muy importante la palabra, óigame bien, dominio propio. Si quieres pelear la buena batalla, pensando que te vas a llevar la corona, pero tienes que ejercitarte, tienes que dejar las fábulas, tienes que dejar lo profano, tienes que comenzar a disciplinarte, tienes que comenzar a educarte en la palabra de Dios. Fíjense todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué significa vieja? Ya les dije, una persona no educada, que no estaba filosóficamente en una posición sofisticada. Lo mismo puede suceder con los cristianos. Pueden ser personas que estén dentro del cristianismo, pero que no se están ejercitando en estas áreas tan importantes. No se están ejercitando en la piedad. La piedad, dijimos, es como la actitud y la respuesta adecuada, la respuesta educada, la respuesta de respeto, de un verdadero conocimiento de quién es al Dios que estás sirviendo con todo tu corazón. Esto es precioso. Entonces, dice el apóstol, tienes que ejercitarte en cada una de esas áreas, tener dominio propio para poder lograrlo. Y la palabra golpeo se deriva, de un término que se puede traducir disciplina, cuyo significado literal es golpear debajo del ojo. Nosotros peleamos no como quien hiere al aire. ¿Saben qué? Si tenemos a quien pegar, si tenemos con quien pelear, si tenemos en qué áreas nosotros, en muchas áreas sí tenemos en las que podemos ejercitarnos. Pero tenemos que aprender a poner nuestro cuerpo en servidumbre. Mientras no lo pongas en servidumbre, no vas a poder ganar la batalla. No te estás ejercitando, no estás disciplinado, no tienes dominio propio, no estás capacitado en la palabra de Dios. Las fábulas, todo lo que está pasando, se te hace más interesante que lo que la Biblia dice. Cualquier cosa te confunde. Entonces quiere decir que todas estas áreas de nuestra vida es muy importante que las ejercitemos los hijos de Dios. Muy importante que tenemos que aprender esto, aprender a poner nuestro cuerpo en servidumbre. Tienes que aprender a golpearlo. Muchos todavía no han aprendido a golpear su cuerpo. El apóstol Pablo decía, hiero mi cuerpo, o sea, pum, le doy para que no vea lo que no debe de ver. Es como quien está golpeando al ojo, debajo de los ojos. Parecía locura, ¿no?, lo que estaba diciendo Pablo, pero es la purita realidad. ¿Por qué? Porque si no hay nadie más que conozca perfectamente lo que somos que nosotros mismos.
Pero ¿qué sucede si nos engañamos nosotros a nosotros mismos y sabemos que necesitamos disciplinarnos y no lo hacemos? Ya es cuestión de Dios y usted solamente. O sea, aprender a poner nuestro cuerpo en servidumbre significa aprender a doblegar todos los impulsos que te quieren conducir al pecado. Todos los impulsos que te quieren sacar del plan de Dios. Pablo dice, golpea. Golpea, golpea, golpea. No permitas que no tengas tú el dominio propio para poder ser más que vencedor en Cristo Jesús. Es muy importante ejercitarte en estas cosas como hijo de Dios. Oremos a Dios. Ahí donde están, Padre Celestial. Enséñanos a ejercitarnos. Enséñanos a pelear la buena batalla. Ayúdanos para pelear no como quien llegue al aire. Sabemos dónde está nuestra batalla, dónde está nuestra pelea, dónde tenemos que ejercitarnos. Ayúdanos, ayúdanos, Cristo, en esta preciosa tarde.